Y vamos a hablar de temas de salud esta mañana, sobre el cual, cómo va, de qué se trata, en qué consiste la acción comunitaria o el proyecto de transformación de salud 2024-2030. Ya ve usted que están llevando a cabo asambleas y reuniones para trazar este proyecto por parte de miembros destacados de Morena. Nos acompaña el doctor Juan Manuel Lira. Él fue titular de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, es médico, es doctor en gestión pública y lo saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Juan? Buenos días, y también saludamos con mucho gusto al doctor Volati y sobre todo a toda tu audiencia. Pues muchísimas gracias, un saludo de regreso y muy agradecidos para que nos hables sobre este plan de acción comunitaria, el proyecto de transformación en materia de salud con miras a llevarse a cabo entre 2024 y 2030, es decir, en el próximo sexenio. El presidente López Obrador dice que terminando el sistema de salud público en nuestro país va a ser como el de Dinamarca. Yo todavía no acabo de entender cuál es la analogía, porque no sé tú qué opinas, pero me parece que son contextos distintos y que estamos pues, muy lejos de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, con una población como la de Dinamarca. No sé, ¿tú qué opinas sobre esta analogía? Sí, la analogía es solamente, como tú dices, analogía, pero sí el camino es muy arduo y muy largo para llegar a ser como Dinamarca, simplemente por los contextos de población. Allá son 6 millones de habitantes, aquí somos más de 130 millones, pero bueno, los pasos son los correctos y sobre todo, como dice el presidente, en este nuevo cambio de régimen de salud, en la continuidad con cambios, sí es necesario que se continúe con lo que se ha hecho bien y de manera progresista, equilibrada y universal se ve hacia adelante lo que necesita el sistema de salud para fortalecerse y quizá no parecida a Dinamarca, pero sí tener un sistema de salud propio que sería el sistema de salud mexicano, que puede ser exportable y copiado por países latinoamericanos en el mismo contexto que tenemos como país de tabla media, ¿no? Pues sí, como tú bien dices, se están desarrollando ya los foros para el proyecto de Nación 2430, donde estamos participando un grupo de personas que desarrollamos este proyecto, donde tenemos abogados, economistas, psicólogos, sociólogos, etcétera, y obviamente este proyecto se lo hemos presentado ya a los precandidatos que van a formar parte de los comités de defensa. Obviamente ellos no pueden hacer todavía uso de estas propuestas porque por ley no lo tienen permitido, pues sin embargo en este contexto que nos estás dando la oportunidad de participar, te comento rápidamente que la herencia que nos dejó el modelo de salud de las administraciones pasadas fue ver a la enfermedad como un negocio, es decir, como una mercancía, ya que se favoreció más la medicina curativa, porque eso es lo que efectivamente dejaba ganancias en el modelo neoliberal económico de las administraciones pasadas. Es decir, que las grandes empresas les convenía tener a la población enferma, porque esto genera ganancias, tan así que se consiguen hospitales privados, ahora que el presidente lo ha dicho, los 9 hospitales que tenemos en la asociación pública-privada, se favoreció que los medicamentos fueran más caros. ¿Por qué? Porque es un negocio. A la industria le convenía y a los gobiernos neoliberales que tengan al paciente enfermo Sí. en lugar de tenerlo sano. Nos Por el cae el contrario, corte, doctor, nos cae el corte, por favor, te pido que aguardes unos minutos con nosotros en la línea telefónica y regresamos para seguir hablando sobre este proyecto de transformación de salud 2024-2030. No te vayas, doctor, luego muchísimas estamos. gracias, usted tampoco se vaya, volvemos. Doctor Juan Manuel Lira, muchas gracias por continuar con nosotros, gracias a usted que nos está escuchando por seguir en Fórmula Noticias. Estamos pues hablando sobre el proyecto de transformación de salud con miras al 2024, al 2030. Doctor, hablaba sobre la devastación al sistema de salud pública durante demasiados años en nuestro país, un sistema de salud pública que en vez de atender a la población intentó convertirse en un negocio, más bien se convirtió, y además para algunos siendo que pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en su nombre lo lleva, pues es la institución más socialista de nuestro país. Pero ya con miras al futuro, al 2024, al 2030, ya terminando casi, a falta un año para que culmine este sexenio con el que inicia la cuarta transformación pública en el país, pues cuáles son los retos, cuáles son las miras, y también decíamos que muy lejos y muy distinto de ser como pues algún país nórdico como Dinamarca, como mencionó el presidente de entrada, porque nuestros contextos son muy diferentes y porque en México hay una enorme cantidad de población a diferencia de lo que sucede en Dinamarca, y también en nuestro país pues hay distintas patologías, distintas enfermedades, no solo clínicas, sino también sociales, doctor Lira. Sí, es correcto lo que dice Juan, y efectivamente si para la próxima administración la población mexicana favorece todavía a la cuarta transformación con su voto, habrá que darle la continuidad con cambio que
ha mencionado mucho el presidente. Y como bien dices, las enfermedades no solamente es atenderlas como tal, enfermos siempre va a haber, se van a enfermar de diabetes, de hipertensión, va a haber accidentes, y eso se tiene que atender y fortalecer en la siguiente administración, pues bueno, con más hospitales, más recursos, pero lo más importante en el proyecto que estamos manejando y que se ha presentado ya, como te decía, a los precandidatos, e incluso al partido y al propio secretario Alcocer, es favorecer lo que ya está plasmado en el papel, que es la acción comunitaria. ¿Qué es esto? La puerta de entrada de las enfermedades a un sistema de salud es a través de la comunidad. Ahí es donde se gesta la enfermedad por los factores que tú mencionas, como la falta de agua, la falta de vivienda, piso firme, etcétera, etcétera. Todo eso se conoce en medicina y salud pública como determinantes sociales de la salud. Allí es donde la comunidad debe de trabajar de forma conjunta con el personal de salud y el gobierno para tratar de frenar que el paciente se enferme. Esto se conoce como prevención en todo el mundo y desde hace muchos años. Pero y donde, por cierto, Cuba pues es referente mundial, ¿eh? Es correcto, es lo que dices, pero ¿por qué se privilegió la mercantilización? Porque eso es lo que vende, Juan, y público. Para el político es más fácil inaugurar un hospital, el gran equipo sofisticado de miles de millones de pesos, eso políticamente vende, y lo que no vende es la prevención, porque eso se ve a largo plazo, no se va a ver en 5, 10, sino en 15, 20 años. Pero si no damos el paso hoy en día con esta transformación, sobre todo, como te digo, progresista y equilibrada que está manejando la cuarta transformación, pues simplemente no vamos a avanzar mucho. Es como tratar de parar la delincuencia, ahora que veía la entrevista de Harfuch, haciendo más cárceles, ¿no? Por supuesto, pero doctor, mientras, ¿qué sucede? O sea, se atiende las causas de la delincuencia, por ejemplo, pero también hay que contener lo que sucede en la cotidianidad, en el día a día. El atender las causas no significa olvidar el hecho actual de un acto de violencia, pues tiene que ser atendido con toda la fuerza del Estado. Lo mismo en materia de salud. ¿Qué sucede? ¿Qué le dice usted a todas esas personas que tienen alguna patología, ellos o sus familiares, que requiere atención médica y sucede, por ejemplo, me parece que todos conocemos a alguien o algún familiar o nosotros mismos que les ha pasado que sacamos una cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social por una atención delicada que requiere atención y nos la dan 2, 3 meses después? ¿Cómo resolver esto mientras se crea pues un proyecto de transformación de salud 2024-2030, doctor? Sí, esto lo estamos planteando muy bien en nuestro proyecto, Juan. Efectivamente, se tiene que hacer de manera urgente un plan de recuperación de servicios. Efectivamente se vino mucho a incrementar con el tema de la pandemia, se pagaron muchas consultas de especialidades, muchas cirugías, que vino a aumentar más las largas listas de espera para esto. Entonces, en el proyecto que estamos manejando, se tiene que hacer un programa emergente para que efectivamente se reduzcan los tiempos con un programa de fin de semana, que se utilicen al 100% las instalaciones que tenemos en desuso, digamos, fin de semana no se utilizan los hospitales, entonces tenemos que utilizar esto para que se abatan los tiempos. A la par, también se tienen que crear más infraestructura hospitalaria, porque como tú te mencionaba, los enfermos están ahorita, no podemos decir, te prevengo, pues sí, pero yo estoy enfermo. Eso es a largo plazo, pero en el corto plazo, otro tema muy importante que está haciendo mucho ruido, sobre todo mediático, es el abasto de medicamentos. Se tiene que crear un programa emergente de medicamentos y de vacunas, porque se cayó mucho la vacunación con la pandemia. No solo en México, déjame decirte, esto es un tema mundial. También el abasto de medicamentos no solo es en México, es mundial. Hubo algunos errores que hay que corregir. Yo siempre he dicho que siempre se tiene que ser autocrítico, sobre todo cuando eres de izquierda, y más la 4T, que es 100% proyecto de izquierda y progresista. Se debe decir donde se tuvo el error y donde se tiene que corregir. Sobre todo te digo, si esto va a continuar, pues se tienen que hacer sobre todo esfuerzos para que se corrija de manera urgente lo que está, digamos, más sensible en la población. Y un tema muy importante que tengo en mi proyecto, que tenemos en el proyecto, es la humanización. Todo esto no puede avanzar, Juan, en público, si no tenemos una nueva mentalidad del servidor público en salud y una nueva ética de respeto al enfermo y a sus familiares. Si vemos al enfermo como lo que es un enfermo, un ser humano que piensa, que siente, y no es una mercancía, es un gran avance, porque podemos tener mejores recursos, mejores cirugías, pero si no rompemos esa frialdad que hay hoy en día en la relación médico-paciente, y desde el mismo personal que llega, el servicio público... Sí, enfermeras, camilleros... Desde la vigilancia, entonces todo eso también tenemos que cambiarlo. Eso es lo que se conoce coloquialmente en la cuarta transformación como la revolución de las conciencias. Tiene que aterrizar esta revolución en el servicio público, porque si no, lo contrario, podemos hacer todo un esfuerzo grande y el público no lo va a percibir
decir así, si el público percibe que el trato es adecuado, que tenemos una disposición mejor de servidores públicos, yo creo que va a ser un gran avance para la siguiente administración. Más allá de, como te digo, y del actual, o sea, sin duda de la siguiente administración, pero del actual es un reto, es uno de los principales compromisos que adquirió el actual gobierno desde que estaba en campaña, y me parece que todavía hay demasiado trecho por recorrer. También hay que reconocer cómo la pandemia de COVID-19 puso a un sistema de salud devastado durante muchísimos años en una situación muy complicada, y bueno, pues ahí de alguna manera respondió, se hicieron hospitales emergentes, se atendió a toda la población, se vacunó, tuvimos una enorme cantidad de mortandad sin duda alguna, pero eso también tiene que ver con comorbilidades derivadas de pocas o pobres políticas en materia de prevención de salud, y con unas epidemias en nuestro país de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, que te digo fueron comorbilidades que pues complicaron los síntomas característicos del SARS-CoV-2 y luego de su manifestación a través de la patología del COVID-19. Y bueno, pues nada más te recuerdo, doctor, que además de ser periodista, soy profesional de la salud, porque eso estudié. Entonces, pues me parece que también hay un enorme reto en la actual administración en todo lo que estás tú planteando con miras al 2024-2030 en materia de atención, en materia de resolución de una enorme cantidad de faltantes, incluyendo medicinas, y del trato por parte del personal del sistema de salud a los pacientes. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla este trabajo, este proyecto de transformación de salud 2024-2030. Entendemos que hay, por supuesto, voluntad política y al mismo tiempo muchos retos que enfrentan, doctor Juan Manuel Lira. Y en materia de salud mental, perdóname que digo, en materia de salud mental parece que eso lo tenemos olvidado. Pedro Miguel me decía que hay un proyecto para el 2024-2030 para crear incluso un instituto de salud mental en nuestro país. Ojalá y esto se lleve a cabo. Y fíjate que este punto es muy importante lo que mencionas, y que me da mucho gusto que también tú tengas mucho conocimiento en temas de salud, porque también la salud mental está en el proyecto que le presentamos incluso a Pedro Miguel, incluso te digo al Chisbón también se lo hemos presentado. Así y muchos más temas que escaparé aquí, como está muy importante la política más allá de las fronteras, de nuestros connacionales que aportan mucho dinero en las remesas, no tienen un sistema que no Estados Unidos, hay que buscar cómo comprar un seguro a través de las remesas, también está nuestro proyecto, cómo profundizar en la federalización, no hemos hablado del presupuesto, hay muchos temas que están en el proyecto, pero bueno. Muchos temas, doctor, incluso el de los seguros médicos que cubran también patologías mentales, en fin. Doctor, pues es toda la oportunidad que sigamos conversando contigo, siempre es un placer, doctor Juan Manuel Lira, y te mando un abrazo de domingo, muy apretado. Seguro que sí, un abrazo a todo el público y un abrazo al doctor Velázquez también por ahí, que anda por ahí. Muchas gracias. Gracias, doctor.